figura el congresista Diego Bazán, que hemos invitado esta noche para comprender lo que ha pasado dentro de lo que fue su bancada, la de Renovación Popular, y también para que nos dé algunos detalles sobre la actividad que ha realizado el día de ayer, tanto en la presentación de un proyecto de ley como una carta dirigida al primer ministro. Señor Bazán, muy buenas noches y bienvenido a RPP. Don Fernando, muy buenas noches. Es un honor para mí estar en su programa. Muchas gracias. Quisiéramos, en primer lugar, comprender, para ubicarlo en el contexto político, en el contexto de las ideas y las definiciones, cuál ha sido su motivación para renunciar a la bancada en la que fue elegido y pasar a otra, diferente. ¿Cuál es el punto de ruptura con Renovación Popular en lo que a usted concierne? Bueno, considero que el éxito de una bancada en el paso del tiempo se debe a cuán democráticos podamos ser. En ese sentido, he considerado desde siempre que lamentablemente el señor Jorge Montoya tenía una posición bastante antidemocrática y muchas de las decisiones que se tomaron en su momento como bancada fueron decisiones unilaterales. Creo que el punto de quiebre fue el día de la elección de la mesa directiva del Congreso, donde 3 de nosotros no votamos a favor del señor Montoya, y se lo hicimos saber. Yo el día de la elección, un día antes, le pregunté al señor Montoya si iba a presentar una lista para el Congreso, porque como vocero alterno necesitaba conocer la situación. Él indicó que no presentaría lista para el Congreso y me enteré por los diferentes medios de comunicación durante la noche que el señor Montoya estaba presentando una lista de manera unilateral sin antes haberla conversado en bancada. Obviamente fui bastante claro y directo y le indiqué que no iba a votar por su lista al Congreso a la mesa directiva del Congreso de la República. Y así lo hicimos el día de la elección. Esto desencadenó el enojo por parte del señor Montoya, que creo que la gota que derramó el vaso fue hace unos días cuando a nivel nacional indicó que éramos unos traidores. Y bueno, se han suscitado en el camino una serie de hechos bastante lamentables que demuestran la falta democrática del señor Montoya, que lamentablemente y ayer por la mañana llegó a nuestros oídos por parte de los asesores que prácticamente no teníamos ya comisiones. Y como usted sabe, don Fernando, un congresista que no tiene comisiones en el Congreso de la República, poco o nada puede hacer para cumplir, y en mi caso con mi región La Libertad, a quien le debo mucho. Nos está entonces dando argumentos que tienen que ver con un comportamiento que, según usted, también la señora Yarrow dijo lo mismo, no es democrático, pero ¿tiene que ver con el comportamiento del señor Montoya solamente, o hay discrepancias de visión política entre ustedes renunciantes y lo que queda como bancada de Renovación Popular? Bueno, yo, particularmente le debo lealtad a nuestro líder Rafael López Aliaga, a quien le tengo un gran cariño, por supuesto, y este tema fue un tema conversado con Rafael en su momento. Le indicamos que íbamos a dar un paso al costado en el tema de la bancada. No fue la intención renunciar de Renovación Popular como partido, pero somos respetuosos del reglamento del Congreso, que indica que uno tiene que renunciar al partido político. En ese escenario salimos también de Renovación Popular. Pero básicamente el tema es con el almirante Jorge Montoya. El señor Montoya desde un inicio, su posición siempre ha sido bastante dura, hemos sido críticos, hemos buscado consensos, en algún momento tuvimos la oportunidad de ser parte de esta mesa multipartidaria. Sin embargo, las pretensiones personales e individualistas del señor Montoya no permitieron que sigamos avanzando. En ese sentido, no tengo nada contra Renovación Popular, soy fundador del partido, no tengo nada contra Rafael López Aliaga, por el contrario, le tengo gran cariño y respeto y admiración. Todo se debe a que el señor Montoya ha persistido en sus actitudes y gracias a Dios hemos tenido invitaciones de diferentes bancadas dentro del Congreso de la República para ser parte de sus filas y hemos aceptado gustosos de la invitación de Avanza País porque consideramos que tenemos coincidencias bastante importantes y sobre todo la defensa de la Constitución política, del Estado de Derecho y de la democracia en el país. Entonces, nos dice usted que no es una discrepancia programática, no es que no estén de acuerdo con algunos puntos doctrinales, sino con el comportamiento del vocero de la bancada, el almirante Montoya. Eso es todo.
es un asunto personal, tiene que ver con el ego de este señor, como dijo la señora Yarrow. Lamentablemente, mis compañeras de bancada han sufrido hasta cierto punto algunos maltratos particulares. Yo me solidarizo con ellas y coincido en que lamentablemente la actitud dictatorial del señor no ha permitido que sigamos avanzando en ese escenario. Ahora, nos confirma entonces que no solamente se trata de renunciar a la bancada, sino al partido también, del cual usted nos ha recordado que usted es figura entre los fundadores. Correcto, me he visto en la obligación de renunciar a Renovación Popular, puesto que soy respetuoso del reglamento interno del Congreso de la República, que indica que un congresista no puede estar afiliado a un partido político y pertenecer a la bancada de otro partido político. En ese escenario me vi en la obligación y en estos momentos soy invitado, así con mis dos colegas parlamentarias, a Avanza País. Ahora bien, ¿ha tenido tiempo para revisar el programa que presentó Avanza País y estar seguro que coincide con los lineamientos de él? Porque en algunos momentos el señor de Soto, que fue el candidato presidencial de este partido, al cual se le invitó a, digamos, liderar la candidatura presidencial, él recordaba que era un partido de izquierda y en la doctrina figura que el inspirador es José María Arguedas y Alfonso Barrantes, el exalcalde de Lima. ¿Usted adhiere a esta definición que da el partido sobre sí mismo? Me siento muy a gusto en Avanza País. Considero que tenemos coincidencias claras, sobre todo con la posición de los congresistas que actualmente integran la bancada. Entiendo que Avanza País o la candidatura del señor Hernando de Soto, a quien le tengo mucho respeto por ser uno de los peruanos más ilustres, se realizó sobre el partido Avanza País, que bueno, un paisano liberteño como yo fundó, quien obviamente dentro de sus estatutos colocó algunas ideas, pero fundamentalmente encuentro coincidencias con los otros 7 congresistas que pertenecen desde ya a Avanza País y son, por supuesto, mayoritariamente jóvenes. Yo tengo 30 años y estoy seguro que vamos a trabajar incansablemente en el Congreso de la República y darle la talla que se merece en este momento que la imagen lamentablemente se encuentra decaída. ¿Qué le dijo el señor Rafael López Aliaga, a quien ha reiterado su lealtad personal, cuando ustedes le hicieron saber que no se sentían cómodos con la manera como estaba siendo liderada la bancada y lo que condujo a la renuncia de ustedes 3? Siempre he admirado el liderazgo político de Rafael López Aliaga y el respeto al voto de conciencia que puede tener cada uno de los integrantes de la bancada de Renovación Popular. En su momento, cuando sucedió la postulación de la tercera lista a la mesa directiva del Congreso de la República, como no había sido una decisión tomada en bancada, lo que refirió Rafael es que respetaba la decisión, el voto a conciencia de cada uno de los integrantes. Esto habla mucho de su talante democrático. En ese sentido, cuando nosotros le mostramos nuestra incomodidad por las diferentes situaciones, él, y como es normal, no interviene dentro de las decisiones de bancada, si bien es cierto, recomienda, aconseja, pero no es la persona que impone su posición. En ese sentido, nosotros le pedimos el permiso y tuvimos la venia en todo momento de nuestro líder de buscar un espacio donde podamos desarrollarnos políticamente de la mejor manera, porque la idea es cumplir nuestra función para la cual hemos sido elegidos como congresistas representantes de nuestras diferentes regiones. A la luz de lo que ha vivido usted, en particular estas últimas 24 horas, ¿cómo evalúa lo que sucedió con su ex compañero de bancada, el señor Valer? Él fue separado de manera brusca y se enteró, creo, por los medios de comunicación que había sido separado. No renunció, sino que fue echado. Y en ese momento creo que no hubo ninguna reacción de la parte de ustedes, que ahora lamentan un comportamiento poco democrático o dictatorial directamente, dijo usted. ¿Cómo evalúa lo que sucedió unos días antes de que ustedes renuncien con el señor Valer? Levanté mi posición en su momento dentro de la bancada y creo que allí también inició parte de las
de lo que pudo ser en algún momento algunas contradicciones que se generaron dentro de la bancada. Igual que mi colega Norma Yarro, igual que mi colega Jessica Córdoba, levantamos nuestra voz de protesta porque consideramos que la salida del señor Valer se debió someter al debido proceso. Sin embargo, no se dio de manera circunstancial. Y bueno, lo que hizo el señor Valer en adelante, bueno, ya marcó aún más las diferencias que podía tener con Renovación Popular. Me considero básicamente de derecha, porque por eso he postulado por Renovación Popular, y en ese sentido me parecieron lamentables las declaraciones que el señor Valer pudo dar después de salir de la bancada. Considero que no se debió dar de esa forma. Y en ese sentido, sí, en su momento levanté mi voz de protesta dentro de la bancada, como debía ser, respetuoso a la institucionalidad de mi partido y de mi bancada. Pero en ese caso no se trató de una decisión tomada por el vocero, señor Montoya, sino por el presidente fundador, López Aliaga. Tengo entendido que las decisiones, la decisión de expulsión de partido sí pasa por la decisión del presidente, y la decisión de expulsión de la bancada pasa por la decisión de los miembros de la bancada y el vocero. En ese sentido hay que diferenciar las cosas. Lo que salió en su momento fue una expulsión, en primer lugar, del partido político, que es diferente. De acuerdo. Bueno, hemos comprendido más o menos lo que ha sucedido, que ha conducido a que 3 miembros de la bancada de Renovación Popular sean hoy, pocas horas después de haber renunciado, miembros de la bancada de Avanza País. Y esto sucede justamente en torno a la atribución de las comisiones ordinarias. Y nos ha dicho que el riesgo para ustedes significaba resultar una especie de parias en el Parlamento, en el sentido de que no serían miembros de ninguna de las comisiones por decisión del vocero. Finalmente, ahora que son miembros de Avanza País, ¿de qué comisión es miembro usted? Lo cual nos va a dar una indicación sobre lo que tiene como prioridad en su trabajo como parlamentario. Bueno, vengo de la parte privada, soy empresario, soy emprendedor, he defendido el derecho de los emprendedores y voy a ser parte de las comisiones de producción, voy a ser parte de comercio exterior y turismo y de defensa del consumidor, que son comisiones importantes con las cuales voy a poder trabajar de manera articulada también con los diferentes emprendedores del país, con los jóvenes que hoy más que nunca lo necesitan, pero además, y es lo más importante, con mi región La Libertad, que me ha permitido estar en el Congreso de la República. Considero que es momento de los congresistas no venir a Lima y sentarse en la curul, sino estar en permanente contacto con las regiones más profundas de nuestro país. En ese sentido me van a ver trabajando. No he necesitado ser juramentado, me han visto ya siendo congresista electo, trabajando incansablemente por la región. No hablemos entonces ahora de los sectores que corresponden a las comisiones, sino sobre el tema político propiamente tal, y queremos saber cuál es la actitud que usted defenderá respecto de la relación que el Congreso debe mantener con el Ejecutivo. ¿Cómo evalúa usted al Ejecutivo y al comportamiento de su primer ministro, Guido Bellido? Desde un inicio hemos intentado buscar consensos con el Ejecutivo. Lamentablemente, el presidente de la República, el señor Pedro Castillo, y el señor Guido Bellido no han dado muestra o voluntad de querer hacer las cosas bien, sobre todo con el nombramiento de personajes duramente cuestionados dentro de altos cargos en el Poder Ejecutivo. Por eso he presentado un proyecto de ley que indica la modificación de la ley orgánica del Poder Ejecutivo, sobre todo impidiendo a personas que se encuentren con acusación fiscal o sentenciadas por apología al terrorismo, por narcotráfico o por terrorismo, para que puedan ocupar cargos de confianza designados por el presidente de la República. Este proyecto de ley sería importante debido a la circunstancia en la que vivimos en estos momentos, donde lamentablemente el presidente de la República está nombrando a personas de dudosa reputación dentro de los ministerios o de viceministerios o de direcciones nacionales importantes, y considero que vamos a tener respaldo dentro del Parlamento. De acuerdo. Ahora, esta restricción se aplicaría a las personas condenadas por esos delitos o bien acusadas por la Fiscalía de haberlos cometido, no a los que se investigue. Quiere decir que eso no se aplicaría, por ejemplo, al primer ministro Guido Bellido, que es un investigado.
Hemos analizado a profundidad al momento con el equipo de asesores, al momento de plantear ese proyecto de ley, y considero que para que pueda ser viable dentro del Parlamento era importante el tema de acusación fiscal, profundizar en el tema, no volver una ley muy superficial y que al contrario tengamos la contundencia para evitar que este tipo de personajes puedan llegar a ocupar cargos y al final el gran perjudicado sería el país. De acuerdo. Por otra parte, si es que se aprobase esta ley, tampoco podría aplicarse a quienes ya son funcionarios, puesto que no se podría aplicar retroactivamente. Sí, en ese escenario vamos a cuestionar duramente a los nombramientos que ya se han dado. En su momento nos va a tocar como congresistas de la República revisar la función de cada uno de los actuales ministros, por ejemplo, viceministros, y si es necesario y así lo amerita, buscar también la censura de ellos. Creo que sería importante, dado que la situación de confianza que se ha planteado para el día 26, todavía vamos a someterlo al análisis hasta el último día. Hasta el día 25 vamos a analizar a cada uno de los miembros de este gabinete para ver si les damos la confianza o no. Veo que este proyecto de ley que modifica la ley orgánica del Poder Ejecutivo para impedir el acceso a altas funciones de personas condenadas o acusadas por esos delitos, lleva fecha del 9 de agosto, es decir, de ayer. La ha firmado en tanto que congresista de Renovación Popular o por la noche como congresista de Avanza País. Veo que se sonríe porque comprende que quiero concluir de ese margen horario un poquito difícil de precisar. Yo me debo a la productividad legislativa que puedo tener. Quiero ser un congresista productivo. En ese escenario fue sorpresivo un tuit de una periodista el día domingo en la noche emplazando al señor Montoya indicando que ayer por la mañana los asesores de bancada me buscaron insistentemente para poder pasar mis proyectos. En ese sentido, aproveché la circunstancia y como es correcto y conveniente, decidí presentar el proyecto en la mañana, aún siendo parte de Renovación Popular. En ese sentido, el proyecto es de autoría propia, o sea que lo vamos a tener que empujar en estos momentos, yo ya siendo un miembro de Avanza País. De acuerdo. Sin embargo, ha firmado también otro documento que tiene su relevancia política, que es una carta dirigida al primer ministro, en donde lo interroga y lo cuestiona sobre la actitud que el Ejecutivo tiene hacia la prensa. Y eso nos interesa mucho, no porque yo sea periodista, sino porque la libertad de prensa, sabemos, es un fundamento en el cual las otras libertades no quedan garantizadas. Bueno, tengo una formación claramente democrática, señor Carvalho. En ese sentido, también me identifico mucho con la labor que realiza la prensa. He sido 8 años corresponsal escolar en mi época juvenil y creo que la labor de ustedes hoy más que nunca tiene que ser significativa. Y si el Ejecutivo lamentablemente no da muestra, no da voluntad y al contrario censura su trabajo, estamos nosotros los congresistas para defender también desde nuestro fuero a la labor periodística que ustedes realizan. En ese sentido, acá tengo la carta que ha enviado el señor Guido Bellido, emplazándolo a que pueda permitir un correcto trabajo de parte de ustedes. Bueno, nos cuenta, por favor, si es que tiene respuesta a su carta, porque es un tema que antes que usted efectivamente ha sido resaltado por muchas organizaciones defensoras de la democracia y naturalmente por los gremios profesionales. Muchas gracias, señor Diego Bazán, flamante congresista de la bancada de Avanza País y renunciante a la de Renovación Popular. Que tenga buenas noches y gracias por su presencia en RPP. Vamos a hacer una pausa después de la cual recibiremos con mucha satisfacción al psicoanalista Jorge Bruce, autor de un artículo ayer en el diario La República bajo el título La devaluada palabra del maestro.